Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes pichos que hicieron que se cayera la reforma laboral, una de las 3 banderas sociales del gobierno. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 22 de junio. A estas alturas, si todo hubiera salido como el gobierno quería, la reforma laboral sería una realidad. Y así estaba en el cronograma inicial que hizo el gobierno. Sin embargo, esta semana se sumó a la lista de proyectos que no pasaron el corte del 20 de junio y volverá a presentarse en un mes. Y es la segunda reforma que se le cae al gobierno, incluida la política, hace unos meses. El ruido de la caída tiene que ver con que el proyecto era uno de los más concertados previamente. Hasta gremios empresariales se tomaron la foto con la ministra de Trabajo en plena radicación. Hoy revisamos qué falló en la estrategia del gobierno, cuál es el costo de aplazar una reforma que busca mejorar pagos de cargos nocturnos y dominicales y qué futuro tendrá la iniciativa cuando se vuelva a presentar. María Camila González pasa a la cocina política para hablarnos de este tema. Bienvenida de vuelta. Muchas gracias y feliz de estar por acá. La ministra Gloria Inés Ramírez fue la artífice de esta reforma y tenía la experiencia de ser negociadora sindical, por lo que el proyecto en principio parecía que iba a pasar al menos sin tanto alboroto como, por ejemplo, la reforma a la salud. ¿Qué fue lo que falló en la estrategia del gobierno? Bueno, de entrada el tema fue un cálculo político al interior de la Comisión Séptima de la Cámara, donde el proyecto estuvo por un mes largo sin siquiera un debate. Y siempre se estancó por el quórum que tenía que tener el proyecto, pero bueno, ya llegaremos a eso. En la recta final, para que el proyecto no se cayera, o sea, esta semana, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, salió del país desde el viernes pasado a un foro en España. Y eso, de entrada, si la ministra al frente, pues le va a quitar mucho peso al debate. Que no esté el jefe de la cartera le quita una especie de importancia simbólica al debate y puede de alguna manera debilitar la estrategia legislativa. Por ejemplo, el día de la última oportunidad que tenían en el Congreso el martes, 6 integrantes de la comisión fueron recusados, que es como una formalidad en el trámite para definir conflictos de interés, y lo que pasó es que estarían supuestamente impedidos para votar porque eran jefes de sus asesores en las unidades de trabajo legislativo, en las UTL, o sea. Un argumento bien leguleyo. ¿Quién presentaba eso? Pues abogados y ciudadanos preocupados de Carulla, como el abogado y tuitero Daniel Briceño, que presentó una recusación. Solo esa situación de las recusaciones hizo que no se pudiera conformar el quórum para sesionar, porque cuando se presenta una recusación toca que la defina otra comisión y mientras el congresista no puede estar en la sesión. Y la cereza del pastel fue que 2 votos fijos del gobierno ahí, que son los de las curules de paz, no estuvieron en el debate, porque hay quejas internas de que el gobierno no les ha cumplido con cuotas. Pero previamente ya habían tenido tensiones con las bancadas. De hecho, fue en esa comisión que 2 congresistas del Conservador y el Cambio Radical fueron sancionados e investigados por sus partidos porque ayudaron a conformar el quórum a la reforma. Entonces eso ya había mucha tensión en el ambiente dentro del Congreso. Claro, y en definitiva, todo lo que podía salir mal, pues salió mal. Había otro lío interno y fueron los roces entre los ministros de Trabajo, de Hacienda y de Interior que tú reportaste. Es que según el cronograma que tenía el gobierno al inicio de este semestre, sin escándalos encima y sin todo este trancón legislativo, era que para estas fechas estaría aprobado al menos en su totalidad o en tercer debate. Pero entonces los tiempos se corrieron muchísimo. La ponencia para su primer debate estuvo lista hasta mitad de mayo y la idea es que estuviera lista en marzo. Pero además con el recambio de los ministros corrió una versión en Congreso y Palacio de que ni a los nuevos ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, ni de Interior, Luis Fernando Velasco, les gustaba la reforma. Entonces hubo incluso quejas del equipo de la ministra Ramírez, la de Trabajo, porque Velasco no les ayudaba a coordinar la agenda. Ahora el ministro de Interior dijo que van a volver a presentar la reforma el 20 de julio para que tenga un segundo aire. ¿Y en qué medida dentro de todo este debate pesó el papel de los empresarios? ¿Hubo lobby? ¿Se rompieron los lazos con el gobierno? Porque ellos se tomaron una foto inicial con la ministra. Sí, pues hubo mucha oposición, sobre todo el gremio grande de empresarios, la ANDI, con Bruce McMaster, y el de los comerciantes FENALCO con Jaime Alberto Cabal, que decían que los costos laborales con la reforma aprobada se iban a subir hasta 35% y que eso iba a destruir empleos. Incluso fue muy discutido un estudio de unos investigadores del Banco de la República que decía que la reforma podría destruir hasta 700,000 empleos formales. Y por otro lado estaban un par de estudios, hay como un dato coctelero, uno de Alejandro Gaviria, como del 2004,
que decía que la reforma laboral de Uribe, que abarataba los costos de contratación, no creó muchos más empleos de los esperados. Y otro que dice que esa reforma no solo no creó más empleos, sino que puso a la gente a trabajar más horas. Entonces, nada de esto ayudó a que en el debate público la reforma fuera bien vista, más allá de los argumentos a favor de los que estaban con el gobierno. Y aunque los empresarios del gobierno se siguieron reuniendo para ver cómo podían llegar a consensos, pues la sensación era que los escuchaban, pero no incluían sus peticiones. Camila, ¿qué se pierde con el hundimiento de la laboral en términos de no solo el debate, sino de mejoras para los trabajadores? Porque duramos todo el semestre hablando de las horas extras, del pago de dominicales, de la inclusión y la discusión sobre las formas de contratación de las plataformas como Rappi o como Didi Food. Sí, es una reforma que planteaba mejorar la estabilidad y calidad del empleo de los que ya tienen trabajo. Y pues eso planteaba la discusión de que pagarle más a la gente por las horas extra, por los dominicales e incluso obligar a las plataformas de domicilios como Rappi que le paguen seguridad social a los repartidores o que al menos se asegure de que eso sea así, iba a crear más empleo. Entonces, sigue el debate grande de si mejorar la calidad del empleo es sinónimo de destrucción de empleos o no. O sea que si los empresarios ven que es caro contratar a alguien, pues prefieren no hacerlo. O si eso más bien se soluciona con simplemente un crecimiento económico. Y es un debate muy amplio que todavía sigue. Lo que sí no traía esta reforma era solucionar el problema del desempleo y de la informalidad, que es el problema de la mayoría de los trabajadores en el país. Y con los votos, si se tienen, ¿cuál crees que sería la fórmula más plausible para que pudiera ser aprobada una reforma laboral? Pues una en la que estén metidos los empresarios y de pronto algunas maneras de ver el mercado laboral más amplias, más allá de la visión de los sindicatos o los trabajadores. El rollo con la reforma era que traía un foco muy fuerte hacia los trabajadores, pero no resolvía los otros problemas graves del mercado laboral como la informalidad, por ejemplo. Y tampoco dejaba claro cómo era que se iba a mejorar la productividad tan baja que tenemos en Colombia. No sé si han visto por ahí el dato de que Colombia es uno de los países en los que la gente más madruga, pero sí, es el país menos productivo de la OCDE. Así que bueno, creo que es un debate bien amplio y grande que sigue abierto. Pues Camila, muchísimas gracias por tus luces y seguiremos atentas a qué viene con la reforma. Gracias por invitarme por acá a Huevos. Y arranca el día con estas movidas. Hoy el presidente Gustavo Petro participa en la cumbre por un nuevo pacto financiero organizada por su homólogo francés Emmanuel Macron. El ex senador Jorge Robledo será candidato a la alcaldía de Bogotá, avalado por el partido Dignidad y Compromiso. Y Catalina Ortiz no renunciará a la aspiración en la alcaldía de Cali, pese al escándalo que generó que su campaña produjera un video falso en el que ella era víctima de violencia de género. Todas las movidas de poder las puede encontrar ya en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Diego Quintero, soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.